Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Adrián, afónico, sin voz. Él es Gonzalo Iturriaga. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, esta voz de rockero. Sí, pero bueno, la hace más interesante la conversación. Nos llevamos a Pero, otros campos. pero se me entiende bien. Sí, sí, perfecto, no hay ningún problema. Ok. Bueno, arquitecto de Santiago, ¿cómo estuvo hoy Santiago de Chile? ¿Cómo estoy hoy día? Sí, ¿cómo estuvo hoy Santiago? ¿Qué hubo? No, bien, bien. Hoy día hay partido de Chile con Brasil, Mm, así que más rato empiezan todo eso, pero estamos medio ya eliminados, así que no hay muchas, no hay esperamos mucho. tener alguna esperanza, pero no hay muchas esperanzas y una semana bien rara porque veníamos con muchos días de calor, así como que ya uno sentía como llegó el verano, siento que todavía estamos en octubre y se puso a llover, entonces es como, está muy raro, así yo creo que está como el huracán, unas cosas muy raras y hace no mucho tiempo también tuvimos un temporal gigante que botó muchos árboles y todo, y yo quedé 11 días sin luz, así que Wow, fue una locura, vos. pero bien, por otra Y, parte. y cuando Chile ganó un partido de fútbol, ¿a dónde van a festejar? ¿A qué parte de la ciudad se festeja? Yo creo que antes, ahora como que ya no, quizás porque hace rato no ganamos, así como algo, o no hemos ido al mundial, nada. La Plaza Italia siempre es como el lugar de encuentro de Ah, cuando Chile gane. Y también hay otros sectores que también, como el Apumán, que se junta gente, como que son centros así como que cuando pasa eso, pero yo creo que ya llevamos muchos años sin muchas alegrías por ahí. así que si hoy ganan a Brasil, no van a festejar. No, no, porque estamos muy mal en la tabla, así que no, no. Y además que nos toca Brasil y después Colombia, entonces como que vienen dos partidos difíciles. Acá en Buenos Aires hay un McDonald's en la esquina del obelisco. ¿No? Y cada vez que hay un partido, ahora ese McDonald's tiene un Twitter, una personalidad. Entonces siempre está asustado porque si ganan le van a romper el local. Claro, bueno. Es muy divertido cómo la interacción de un edificio con respecto al que gana o no gana. O sea, acá yo creo que, bueno, Plaza Italia como siempre fue como el lugar de encuentro, para lo bueno y lo malo también. O sea, para toda la etapa de estallido, pre-pandemia, también todo pasó ahí y muchas cosas malas para la gente que tenía locales en los Claro. alrededores. Entonces, al final es como, para lo bueno y lo malo, es como un buen lugar, pero un mal lugar a la vez. Así que, pero así se comportan las ciudades también. O sea, Mm. creo que es parte Y, como de vivir en una ciudad. y si tenés que elegir la última mejor obra de Santiago de Chile o la obra de este año que estás esperando que se ver, algo que te mantiene como esperanzado. Eh, Así como la última obra, a ver, yo creo que un aporte. Yo creo que hay como dos aportes que yo creo que son relevantes para la ciudad. Bueno, toda la extensión del parque a través del río hasta Pudahuel. La extensión es un plan muy ambicioso, pero que ya está ejecutado en un buen porcentaje de un parque lineal que cruza toda la ciudad. Y yo creo que eso es un beneficio importante porque los parques estaban centralizados en ciertas áreas, en ciertas comunas de Santiago, y esto de alguna manera abarca una extensión importante en muchas comunas, y es un proyecto muy bonito, está muy bien hecho. No es como solamente así como una explanada con pasto y árboles, sino que plantea como una serie de infraestructura de distintos tipos, de skatepark, como de música, baños, etcétera, etcétera, y creo que eso es un muy buen aporte. Y el otro Cura- proyecto, ¿no? Curabo No, no te entendí. se llama Parque Lineal Curabo.
No, 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 el 42K es parte de ese proyecto. Ok. Y está como el parque, que es continuidad del parque forestal, del parque La Familia, y después sigue hacia abajo. Eh, y el otro que yo creo que uno lo podría ver como desde otro campo, porque este es como un proyecto público, ¿cierto? Un parque para la ciudad. Pero por otra parte tenemos un proyecto privado que es el MUT, que es un mercado urbano en toda Lava, que tiene como esa otra esfera, como un proyecto privado de oficinas, con comercio, etcétera, pero que resolvió, yo creo, muchas cosas que generalmente estos proyectos como que quedan al debe. O sea, el Costanera Center es un mall, un edificio cerrado, hermético a la ciudad, con malas conexiones, con malos accesos, y estamos hablando de proyectos que están a 3 cuadras de distancia. En cambio, este otro realmente está conectado no tan Eh, solo, o sea, al metro en un subterráneo, sino que plantea una serie de espacios público, tiene esta plaza arriba que es muy bonita, después está un mercado abajo que tiene varios pisos interconectados y que yo creo que realmente es un aporte para la ciudad. O sea, no, yo creo, y todavía y está en construcción, o sea, están ya habilitados un par de cosas, pero lo otro está todavía está en construcción las otras torres, no están habilitadas y ya tú ves, por ejemplo, hace 2 semanas fui a un montaje que hubo de varias escuelas de arquitectura y yo había ido, no sé, 2 meses antes, 3 meses antes, o cuando recién habían abierto hace poco, y el volumen de gente que ya estaba ocupando abajo el mercado para comer, para almorzar, fuimos a almorzar y te lo juro que era una cosa así, pero es como, bueno, esto es ciudad, ¿cachai? Es como estar yo me sentía como estar en el Chelsea Market en Nueva York, esta cuestión que está llena de gente, que hay como de todo y eso, yo creo que son dos proyectos que desde distintas esferas, privado, público, aportan 100% a la ciudad. Ah, se ven bien las imágenes, aunque muy global, ¿no? Esta mm, escena global de cualquier parte de la ciudad, ¿no? sí, sí. Está Y bueno. sí, está bueno. Y de hecho, Santander, el banco, está haciendo también un proyecto ahora como su campus, que es su edificio, que lo traen también un poco más arriba que este, pero más o menos en la misma zona, y que también tiene como la misma idea. O sea, si bien es el banco y las oficinas, pero tiene toda una cuestión. Ellos han trabajado mucho con el concepto del cowork o el work café, y de alguna manera eso lo están tratando y creo que el proyecto va para allá también. ¿Cachai? Una zona bien como urbana, oficina, menos urbana probablemente que el MUT, menos que el otro, el parque, pero yo creo que son cosas buenas. El tamaño, ¿no? O sea, son proyectos grandes, claro, claro. Pero podría ser un poco más chico, pero lo que logra para su entorno es positivo. Y no hay mucho de eso, hay poco. Digamos, con los 5 elementos, empezar a compartir. Ahí va. Vamos a partir con una obra propia. No sé si había que ponerlas en orden o nada, pero Vamos. eh, esta casa se llama Casa Pacman, en la última que hice, o sea, la última que se construyó, básicamente. Hay una cosa como bien interesante para mí, obviamente como proceso. Esta casa todavía son puras fotos que saqué yo con mi celular, todavía no está fotografiada. Se terminó mayo, junio de este año, se entregó una cosa así. Es una casa que diseñé y también construí por administración. Y entonces estuve como bien involucrado en el proceso, como en todo el proceso, y es bien interesante porque plantea como nuevos desafíos, o otros desafíos finalmente. Yo siempre he postulado mucho como este juego entre como esta idea que uno tiene, como que hay varias variables, como esta idea que uno tiene puede ser preconcebida o no, que está en el proceso, pero después aparece el lugar, aparece
el cliente con el encargo, los requerimientos, empezáis a conjugar todo y de alguna manera esto terminaba respondiendo en función de, de eso que uno empieza como a evaluar, ¿cierto? Como meter en la juguera y determinar como, ok, esto es así por esto. Entonces, me parecía interesante como poder mostrarlo, explicarlo de alguna forma, porque un proyecto que tenía en esta como dificultades o variable era que el terreno, y de hecho en 3 diapositivas más, mostraba como de que el terreno es una roca, así literal, así es como el terreno es una roca, la única parte plana es como un relleno que existía, yo creo que como para poder vender el terreno, así como mira, tienes acá la entrada y le llenaron con piedra, y entonces está como este montículo de una roca gigante y después el resto del terreno es una pendiente que en verdad es bien complejo como para tomar una decisión inicial de proyecto. Y cuando visité el terreno, fue como, obviamente, de guata, esa primera impresión y todo, fue como hay que poner el proyecto arriba de la roca. ¿Cuál era finalmente la tensión que iba a generar entre ponerme arriba de la roca? Era como, claro, me pongo arriba de la roca, alrededor de la roca, envuelvo la roca, como que podían haber distintas definiciones a eso, pero era como, pero fue bien interesante como, primero, definir como, ok, cómo de alguna manera establezco un criterio en torno a ponerme sobre una roca y después como técnicamente fundo sobre una roca, que ya me había tocado hacer en unos proyectos que de repente aparecía una roca grande y fundábamos una parte de la casa en una roca, pero de frentón aquí, por ejemplo, ese es el terreno en planta. La parte como más plana que se ve en las cotas es este relleno que te digo, o sea, no es natural. Y toda esa, como, de hecho, si avanzas a otra diapositiva, te marca como, ok, este es el sector que es habitable, y después como en un zoom es como, ok, ahí va, porque ahí de alguna manera me sitúo como en la parte más importante de la roca, porque además el otro tramo donde dice estacionamiento o acceso, están esas flechas, como que sea relleno, y tampoco uno, o sea, metí ahí la máquina para tratar, por ejemplo, de hacer las cámaras de alcantarillado o de agua y todo, y no podía excavar más de 30 centímetros porque era puro relleno de piedra. O sea, no era como relleno de tierra que tú pudieras de alguna manera manipular. Entonces, hubo como todo ese juego ok, ¿cómo me pongo en relación a la roca? Genero esa tensión entre como este objeto y estas dos rocas. Hay una roca principal, después la R1 y después la R2, que es una roca más chica. Y de hecho, si subes, como hay una foto que es bien bonita, que es de la escalera, eh, que es justamente la escalera la situé entre medio de estas dos rocas, la roca principal y esta roca más chica, y tratando como este volumen de cómo se posa de forma lo más mínimo posible, porque también mientras más puntos de apoyo era también más puntos que había que perforar la roca para generar las conexiones o la fundación, y que de alguna manera poner en juego esa tensión. Pues también, bueno, no sé si tienen alguna pregunta de eso, pero fue bien interesante como plantearme ese ejercicio de suspender un volumen, de envolver o de generar esta tensión, de generar como un interior, porque ahí como sale en esta planta, dice calle de acceso, y el terreno de alguna manera tiene dos calles, que es la misma calle, pero tiene dos lados que están enfrentados con calle, con un camino de tierra, pero que es la calle por donde podría pasar gente, y después todo el otro frente que de alguna manera cae la quebrada hacia abajo y después tengo un cerro y la montaña al fondo. Entonces, el volumen de alguna manera empezaba a responder a cerrarse contra las calles, obviamente por un tema de privacidad, porque la calle estaba ahí es bien directo, o sea, no es que está a 100 metros. Claro, es esa calle y después el tramo de abajo que también está dibujado, y, y abrirse hacia el otro lado, hacia esta quebrada y quedar, de hecho, en esa terraza uno queda abalconado contra la quebrada y la quebrada cae así abruptamente. Entonces, era bonito como esta condición. Además que la roca grande tiene un quillay, un quillay muy antiguo que creció en la roca, que es como ya eso es muy difícil, que no es tan alto porque por lo mismo,
Y entonces eso también me situaba como, claro, a cerrarme contra la calle, abrir hacia como la quebrada y los cerros y la montaña, pero también quedar a la cota de el punto más alto de la roca con este quillay, cosa de integrar ese espacio interior que está como muy contenido y dejar, ahí se ve el árbol, ese árbol que está ahí como en la roca desde este otro lado. Y de alguna manera el proyecto, como dice, como se llama, que a mí me gusta mucho como tratar de encontrar como la personalidad de los proyectos y así definirle un Mal. nombre, es Pac-Man, ¿cachai? Y como que está este ejercicio de esta especie de L que se come la roca, ¿cierto? Está, Pero porque en realidad es un círculo, pero la arquitectura es un rectángulo. sí, sí, claro. Y, y además que también era la primera vez que trabajaba con curvas. Claro, todo el interior es recto, o sea, es casi un rectángulo, este rectángulo que está ahí la escalera, que está ese espacio donde están, claro, es como la terraza frente a la quebrada, y a la derecha y a donde yo estoy son los espacios habitables, un proyecto bien chiquitito, a metros cuadrados, no. Manejas un círculo con un patio interior. Sí, finalmente un círculo con patio interior, pero es un patio interior bien. Uno pensaría como que el patio interior generalmente como que uno no ve el exterior. Y Mm. acá la atención de toda la vista, la atención de todos los recintos dan hacia ese interior, pero de alguna manera, como no está todo el perímetro cerrado, sino que solamente son dos alas, las dos alas como de recinto que se cierran hacia la calle, el proyecto queda muy expuesto hacia el paisaje, hacia todos esos cerros atrás, y es como, y ahí apareció algo bien interesante, que como que yo lo pensaba, pero cuando estaba en el lugar como que fue más potente de lo que pensaba. Y esa foto, que está súper mala, pixeleada, todo, fue una foto que encontré en un proceso, me gustó mucho en su momento cuando estaba construyendo, que ese fue como cuando llegamos como a la estructura del suelo de esta casa, y que dije, puta, qué interesante se ve como esta sombra y la roca, y decía, ¿qué pasa si hubiera hecho la casa en ese nivel, en el nivel de abajo, y no levantarme? Eh, Sin duda hubiera sido otro proyecto, quizás hubiera sido un imaginario mucho más cercano a estas casas que están con roca y las rocas quedan adentro de la casa y los vidrios de alguna manera se cortan con la figura de la piedra o de la roca que queda ahí adentro, pero creo que aún así no se pierde nada, sino que se generan como dos momentos. Desde abajo, además que la hice súper baja, así como que la casa de alguna manera como que está comprimida, o sea, no, ese espacio para entrar, casi que te peináis con el techo, así como cuando vais pasando, porque para generar justamente esa tensión de entrar después una escalera que es muy liviana, que ahí aparece más como una línea, pero de frente se desdibuja un poco más, pero de alguna manera tú logras ver la roca en todas sus dimensiones. Porque Y tampoco subiste mucho. Tampoco subiste mucho. No está muy elevada la casa. no está tan elevada, y siendo que en algún momento pensé, y quizás que debió haber sido más elevada, Más alta. más alta, claro, los espacios son tan, hubiera quedado desproporcionada como a nivel de espacio, y los espacios como son un poco más chicos, como no tienen tanta profundidad, la casa no se siente tan apretada porque No, tú estás parado afuera. Es como, genera ese efecto, como estás ahí en el living y estás ahí afuera, estás en la no, pieza las y rocas como, tampoco son muy altas. No, en así. relación a la altura de la roca también, ese vacío. Sí, claro, claro. Entonces había de hecho, obviamente en plano yo y con la topografía, de alguna manera, desde cuando empecé a desarrollar el proyecto, el- tomé ciertas decisiones, pero ya cuando empecé como a trazar la casa sobre el lugar, que fue también muy difícil porque armar, por ejemplo, todo el perímetro no teníamos dónde poner los palos porque era pura roca, entonces tuvimos que inyectar para poder hacer el marcaje de los ejes. Y en eso ajusté, por ejemplo, la altura del piso respecto a la roca. Y eso fue en terreno. Y después de eso, la fachada curva tiene como unas líneas verticales que van cambiando, ¿no? Como una Sí, reja.
Sí, eso es porque las tablas están montadas, o sea, están montadas. Finalmente quería como generar como una suerte de escama, ¿cierto? Así como para darle como alguna textura a esa envolvente y la verdad es que quedó bastante bien. Como, estaba probando un par de detalles en eso ¿Qué es y- esto? y eso es un poco lo mismo, pero son con varas de acero que es como una celosía finalmente que encierra o termina de contener el volumen. De hecho, hay otra foto que te muestra cuando todavía no se ejecutaba eso y que queda abierto, que es después de los planos. Hasta que ahí están esas varas metálicas, pero es la siguiente, si no me equivoco. Y ahí todavía no estaba ese cierre. Y dudé harto en ese momento si lo hacía o no lo hacía porque de alguna manera esto funcionaba y cumplía como sentir esa condición como de encerrarse o de encerrar algo o contenerlo hasta un cierto punto, pero a la vez después, bueno, yo creo que se terminó de armar cuando se constituyó como esa fachada, porque tampoco era una cosa como que, de nuevo, no era como un muro que cerraba herméticamente eso, sino que de alguna manera va tamizando el paisaje y de hecho tú ves más el paisaje que finalmente esas varillas. Entonces, eh, me gusta la expresión de la madera, eso no lo hubiera podido lograr con un revestimiento metálico. Estaba hace rato como con esa idea de trabajar como estas escamas, ¿cierto? Como de alguna manera, y lo había hecho en algún proyecto en Chiloé, pero para el otro lado, que de forma tradicional se van montando unas con otras, y me gusta mucho esa textura pero fue como ese juego entre como generar esa textura que iban en una curva, entonces van apareciendo las líneas a partir de la sombra, como va cambiando la fachada en función de dónde está el sol, y después tratar de trabajar, por ejemplo, este color, que es como, ¿no? Es un poco más que una pátina, pero que de alguna manera no era un color parejo, que en algún momento también lo pensé, pero quería como de alguna manera se entendiera como esas líneas que después cuando hice la parte con metal, por ejemplo, con esas varas, trataba de repetir ese mismo elemento, como esa línea que se va repitiendo y se va dibujando en función de la sombra. Producir continuidad sería brillar. Producir Sí, la como esa. continuidad. Sí, exacto. ¿Y por qué contrarrestar la piedra? ¿Por qué no usar color de la piedra o no usar piedra? ¿Por qué meterle madera? Yo creo que en gran parte, bueno, no, también hay cosas como de presupuesto. Esto es una casa, aunque uno crea o no parezca, es una casa muy barata, con terminaciones en verdad muy básicas. Entonces era todo el rato como hay cosas que uno puede trabajar y uno se puede permitir y hay otras cosas que no. Eh, y en este caso era una casa que tenía que de alguna manera, que era muy liviana porque era una combinación entre estructura metálica muy fina y después con revestimientos de madera, pero que la misma curvatura fue todo un tema. O sea, una cosa es la teoría de uno a saber trazar una curva, por ejemplo, en un plano, y otra cosa es lo que pasa en terreno. De hecho, yo como toda la lógica por ejemplo, trazar una curva que no es parte de un círculo, sino que es una curva, y tú tiras, por ejemplo, una línea recta y después a la misma distancia tiras una serie de referencias con medidas para trazar esa curva. Y generalmente como que se dibuja eso y uno lo enseña en la universidad de esa manera. Después te das cuenta de que no dependía de eso. De hecho, los viejos yo les decía, mira, tienen que cortar todas estas distancias con unas pletinas y ponerlas a tales distancias para que después la pletina que va de alguna manera dibujando el perímetro se vaya, la van soldando, etcétera. Y por ejemplo, el primer tramo cortaron todas las pletinas, las montaron y después cuando pusieron la pletina se dibujaba a sí misma entre el primer punto del centro y el final, y todas las pletinas que quedaban entre medio no servían de nada. Entonces, al final dependía del centro en donde ir ajustándolo más acá, más allá, la distancia entre ciertos puntos, más que todos esos puntos entre medio. Y,
Y fue bien interesante como aprender eso como en terreno, ¿cachai? O sea, como de ir explorándolo y con este equipo de gente he hecho varias casas, construido, hemos tenido distintos desafíos, por decirlo de alguna manera, y esta era la primera vez que nos permitíamos este desafío de hacer una casa con curvas, ¿cierto? Independiente que todos los otros elementos son rectos. Esa cáscara curva fue más difícil de lo que yo planifiqué, por lo menos en la ejecución. Como estaba al final construyendo, como que tenía un plan y cuando teníamos el suelo nomás. Y eso es lo que te decía, como en un momento dije, mira, qué interesante igual hacer esta sombra, como este parrón y dejar la roca ahí contenida, pero después creo que es mejor la otra. Y ahora obra ajena. Ya. A mí en general yo no estoy, hace rato no estoy mirando lo que se está haciendo ahora. Me gusta más mirar como hacia el pasado. Eh, Eh, pero por una cosa como que de alguna forma cuando ya hay como una distancia de tiempo con las obras, de alguna manera tú puedes ver si resisten o no el paso del tiempo, ¿cierto? Así como un autor no solo plantear un ejercicio que a lo mejor le achuntó, sino que de alguna manera hay una consistencia en el tiempo, y creo que esa resistencia en el tiempo es interesante poder revisarla ya con una distancia, porque no todo lo que hoy día se está haciendo sabes si va a poder resistir el tiempo o no. Yo veo, por ejemplo, hoy día, como hoy día estamos bombardeados de imágenes, entonces también alguien saca como algo novedoso y después todos le copian, entonces de alguna manera todos terminan haciendo lo mismo. Yo creo que en todas las épocas pasa más o menos lo mismo, no es que sea un problema ahora yo creo que estamos más bombardeados de información que hace varios años atrás. Antes uno tenía que comprarse la revista o ir a una biblioteca y revisar lo que salía ahí. Hoy día todos subimos cosas. Entonces, por eso como que me gusta mirar más como a esa distancia. Y, y Lautner me gusta mucho la obra que tiene, me encanta esta casa porque tiene varias cosas que yo constantemente trato como de hacer. Obviamente yo creo que nunca he podido hacer una casa en Los Ángeles con un presupuesto absurdo, sino que todo lo contrario, uno como que juega con la pobreza. Pero tiene estas cosas como de habitar un peso, como una suerte de masa que trata de hacer un plano liviano, aunque parezca muy grueso, y habitarlo como definiendo el exterior del interior con algo mínimo. Y eso para mí es como muy, muy interesante, es algo que siempre como que estoy tratando de explorar. Además, como podría ser desde la geometría, como este dibujo de este triángulo que aparece en esta foto, pero principalmente esa condición como de estar entre adentro y afuera. Y, y de hecho, cuando aparecía como la pregunta como una obra ajena, este proyecto, así como otros que él tiene y que creo que juega esa cosa como de elementos que tienen masa, que tienen peso, pero que de alguna manera están en una tensión de liviandad a la vez. O sea, hay una casa en Acapulco que tiene una losa gigante con una piscina y que de alguna manera esta cuestión está flotando ahí en el espacio. Pero había otra obra que de hecho se sigue avanzando, que la encontré no hace mucho tiempo, pero he encontrado tres fotos y solamente dos de las que puse acá, que es esta casa, que es de él también y que tiene una cosa que me interesa mucho. O sea, a mí me gusta mucho Richard Serra y tiene como estos muros de hormigón de alguna manera que están como sinuando entre ellos, generando un espacio. Hay otra foto que tiene como este jardín contenido por estas curvas y entonces no hay más información. He buscado, no sé dónde voy a poder descubrirlo, pero creo que él tiene una obra como bien, bien potente, bien contemporánea. Uno podría decir esto, algún japonés que lo hizo ahora, ¿cachai? Podría ser, no sé, Ichigami, ¿cachai? Algún proyecto y probablemente esta casa es del 60, ¿cachai? O 70, no creo que sea más allá. La casa que estábamos viendo antes es del 63, entonces
hay una cosa como bien contemporánea de su obra que lo vemos como, que uno podría decir en un momento tardío, pero yo creo que no, ¿cachai? O sea, yo creo que hoy día estamos trabajando como con esto. Y esta imagen también es bien interesante como de este elemento estructural que tiene que contener una luz gigante, pero a la vez está perforado y tiene como unas cápsulas de cristal. En cada una de estas perforaciones tiene una cápsula de cristal arriba, en el techo. Y, creo que hay como eh, varios elementos que me hacen sentido. ¿Cachai? Y me hacen mucho sentido. Esa cosa como que obviamente las fotos no es que mienten, pero ahí como que esta selva, o sea, en Los Ángeles, esas fotos, ¿cachai? O sea, como que hay un paisaje artificial en una ciudad que es súper seca, y esta cosa como que uno podría estar como, este proyecto podría estar en Brasil, así como en la selva, y Y el Río de Janeiro. Bueno, qué importante que es el triángulo, ¿no? Incluso en la mesa, en el sillón, siempre está la forma del triángulo y la grilla, ¿no? Que es súper moderno eso. sí, es súper moderno, sí, y claro, y se repiten, de hecho, no las puse, pero hay otras fotos que No, pero aparecen que en vos unos decís muros. toda esta genialidad o toda esta libertad, pero esta base siempre de una grilla, de un Sí, triángulo. sí, es súper bonito Medio eso. grosso. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con los triángulos, me gustan. O sea, no sé si solo partió por las diagonales, después lo he ido sintetizando en triángulos y de alguna manera igual establecen un sistema de orden, así como podría ser una planta cuadrada. Es un sistema de orden, de estructura que permite, o sea, me imagino que esto sin todo ese sistema estructural, también la espacialidad sería totalmente distinta, la atmósfera de ese espacio pero me gusta esa idea como de habitar como un peso, como que uno ve eso pero a la vez es liviano, ¿cachai? Como tiene, y como está en esa foto, está Perforaciones, apoyado por... ¿Ah? las perforaciones ayudan a la liviandad. Sí, claro, sin duda, porque aportan, no sé cuánta luz aporta, igual se ven como unos puntos de luz, ¿cachai? En el interior, pero sin duda genera una atmósfera y tiene esta condición del paisaje, como aunque sea artificial, que es algo que, por ejemplo, en la escuela como que a mí nunca el paisaje fue un tema, o sea, sí el lugar, pero no el paisaje que uno puede, trabaja, define, y en los últimos años, gracias a algunos proyectos, he tenido que trabajar con paisajistas y te das cuenta como lo importante que es como, ok, cómo es toda esa pieza, que de alguna manera está apoyada en un punto, después ahí al fondo... la vegetación de alguna manera empieza a jugar un papel fundamental, o sea, si no estuviera la vegetación ahí, el proyecto es otro. O sea, Igual que en este, con la naturaleza adentro. eh, No, eso es como un jardín secreto, así como que tengo unas ganas de descubrir un poco más este proyecto, porque me parece que tiene o sea, ese muro curvo, o sea, es un encuentro increíble, ¿cachai? O sea, no, me imagino que esa cuestión es como el acceso a la casa, yo me imagino como que entráis caminando por ahí, llegáis a este pabellón de al fondo, que da, bueno, encontré otra foto que es como una quebrada y está el mar, pero está todo este jardín en tensión con estos dos volúmenes, ¿eh? O sea, como que me imagino que, no sé, atrás o es como un sauna o el taller de alguien, ¿cachai? O sea, como que hay una cosa bien bonita, maqueta. Ya, no pude seleccionar una maqueta, pero seleccioné las maquetas que hice esta última semana y media más o menos. Para mí, y creo que los tres temas o elementos que vienen como seguidos ahora tienen una relación de proceso, así como yo las maquetas eh, las entiendo como un proceso de investigación, de poner a prueba ciertas cosas, ver hasta dónde aguanta, entre como lo que dibujo, lo que maqueteo, lo que modelo, lo que, no sé, o sea, siempre hay como un ir y venir así como en esto. Muchos de estos dibujos como dibujo a mano en un papel, que por ejemplo ahí al centro más o menos está una imagen, que es el papel, este rollo
este rollo que muchos usamos y que dibujo como posibilidades, ¿cierto? Itero y después agarro ese papel, lo corto en el molde para hacer la maqueta y de repente agarro, claro, un cartón corrugado que es la de al lado y que en detalle, claro, está como dibujada una posible planta y empiezo como de alguna manera como a levantar esto, como tridimensionalizar, ¿cachai? Como esta maqueta. Agarro, por ejemplo, esa, la de más arriba, es como, son unos pedazos de ese que también es un proyecto. Era un papel, que es una hoja que es un poco más gruesa que tengo, y que estaba rayando y después como que me hice la maqueta y corté ese papel, ¿cachai? Como para ir probando cosas. Entonces hay como una cosa que siempre, o sea, como tengo muchas maquetas, probablemente ninguna es como una maqueta final, probablemente la maqueta de la izquierda es como la más final que yo podría hacer, que Esta. aún así, no, esa, que es una maqueta que igual me demoré, no sé, una hora hacerla o 40 minutos, ¿cachai? O sea, me demoré más para que quedara un poco mejor hecha, para calcular ciertas cosas, pero sigue siendo un cartón cortado, ¿cachai? Como de alguna manera ir probando y siempre me ha interesado como eso, como ir ajustando cosas y probando. Acá no se alcanza a ver, pero igual son unos pliegues y después hay un pliegue para el otro lado y estaba tratando de resolver ciertas cosas. Y todas, salvo dos, son de un mismo proyecto que en algún momento, claro, parto de una idea, la trato de llevar a como a estas iteraciones, después digo, peleo conmigo mismo y digo, no, esto no funciona, o esto sí, pero ¿qué pasa si cambio a esto otro y hago otra? Y hablo de tensiones, y bueno, y ahí de alguna manera como que voy avanzando, después trato de guardar todas. Ya no me queda como mucho espacio para ir, sí, o sea, seguir guardando cosas, pero... Pero se parecen al origami. Hay estaciones como de origami, ¿no? El otro día estaba conversando, como que quizás debería hacer un curso, o sea, como yo, meterme en algún curso de origami, porque no lo sé hacer. Nunca he hecho un Como una origami, idea, ¿no? pero El pliegue. sí, pero me gusta mucho y trabajo mucho con esta condición como de, claro, de ir plegando cosas, de plegando y generando ciertas diagonales que se van triangulando, pero que van de alguna manera como generando los volúmenes de los proyectos, ¿vale? ¿Y la maqueta continúa siempre o solamente en el inicio? No siempre. O sea, obviamente llega un momento en que ya no vale la pena seguir haciéndolo. O sea, yo no tengo un ejército de personas como para, ya, hagamos la maqueta de escantillón del proyecto. ¿Cachai? O sea, no. ¿Cachai? Yo después ya paso, obviamente, en el desarrollo del proyecto, a menos que cambie algo y necesite testear algo que no me funciona. O sea, como entonces, claro, uno podría decir, sí, esta es como la primera etapa, hasta como que ya defino algo que me permite poder empezar a diseñar y después, bueno, la obsesión se va en los detalles y millones de detalles de todo y ahí ocupo mucho la axonométrica, pero en CAD, para dibujar como fragmentos de proyecto que resolviendo los detalles generales. Ok, Entonces, como que me paso para otro lado. dibujo. Ya, esto me pasó un poco lo mismo. Eh, sí, aquí sí que vamos pasando. La primera parte se llama Límites Difusos. Yo hace un tiempo atrás me invitaron a dar una charla y pensé como bueno, en qué es lo que yo hago, qué es lo que, no sé, qué es lo que hago entre medio en este mismo proceso. Y yo creo que una de las cosas que más tengo es dibujar y tengo unas colecciones de ideas que son millones de dibujos que son en muchos casos fragmentos de cosas, ni siquiera son como proyectos completos, que de alguna manera siempre voy dibujando, dibujando, se me ocurren cosas, dibujo, no necesariamente porque tenga un encargo, sino porque estoy dibujando lo que mi cabeza está, ¿cachai? De alguna manera, como que lo que dibujo, o sea, lo que dibujo o escribo, me acuerdo, y si no, se me olvida y ahí quedó, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, hace ya mucho tiempo empecé como a tratar de regular como en esta colección, como, ok, siempre dibujo sobre esto, igual no termino solo dibujando en las croqueras, sino que termino en este mismo rollo que te decía. Tengo como millones de papiros de papeles que voy dibujando y después los guardo, los armo como una especie de papiro.
Y en un momento cuando escaneé, o sea, en verdad fotografié estas croqueras como un set de dibujos que tengo así, pero millones, dije como, bueno, ¿qué relación tienen entre ellos? Eh, y de alguna manera empecé a buscar ciertas palabras claves, ciertos conceptos que trataban de alguna manera de englobar una serie de dibujos que parecieran no tener ninguna relación y que no tienen ninguna relación, son de familias distintas, algunos son asociados a proyectos específicos que he tenido que hacer y en otros casos que no tienen ningún proyecto, sino que solamente son ideas. Y por ejemplo, en este caso, todos los que he mostrado tienen que ver con límites difusos, que es un concepto como de estas placas que de alguna manera hay aire, que el techo con el suelo no calzan entre ellos, y que de alguna manera a partir de eso voy constituyendo como espacio. No, que digo, que siempre son imaginativos los dibujos, Sí, de crear. Nunca copias, nunca te sentaste a copiar. no, me pongo como así como a idear cosas, me imagino algo, lo dibujo en una proporción. En algún momento empecé a incorporar color, como para, nada, me compré unos plumones, porque es como mi otra debilidad, los lápices. Eh, Es que hay varias formas de dibujar. En este caso vos sí, dibujás pensando. sí, 100%. Entonces de repente me pasa que, claro, empiezo a encontrar como en una hoja pueden haber varias cosas que voy dibujando. O sea, nunca es algo, no es solo una. O de repente puedo ocupar 20 hojas seguidas en solo una cosa, pero de repente no. Entonces en esta presentación, claro, traté de juntar como límites difusos, acá la vertical, como de alguna manera proyectos dibujados que trabajan con una cierta condición de altura, lo que por ejemplo yo nunca he hecho un proyecto o sea, una vez hice una casa de 2 pisos, pero nunca he hecho una cosa como más vertical, ¿cierto? Nunca trabajaste la esbeltez. Siempre, claro, como que siempre he trabajado como, me gusta mucho en general un piso más que dos. Entonces como que son cosas más largas, ¿cachai? O de alguna manera juegan con otras condiciones. Entonces como que siempre he estado como con las ganas de pensar y resolver un proyecto como en una cierta altura. Y, y bueno, todavía no lo hago, pero por lo menos tengo un par de ideas. Y en estas mismas cosas aparece esto, que o sea, como un dibujo, como quizás más concreto ya de varios que he hecho, así como, ah, ya, mira, esto más o menos se ve así, o hay ciertas cosas que me gustan de esto. Y después al lado probablemente me puse a material eléctrico, 80 metros de cable, 8 tiras de 100 por, ¿cachai? O sea, y me pongo a calcular otras cosas, ¿cachai? Entonces, Bien. Viste que hay números de matemáticas, los números que hacen la gente que calcula y la gente que no, ¿viste? La gente dice, el número de ingeniero o de arquitecto, ¿no? Acá está. sí, sí. Sí, no, yo sí, como, y cuando de repente me ha tocado, porque como he tenido que construir, cubicar, ¿cachai? O sea, yo no lo paso en una planilla, primero lo hago acá, a mano, y después traspaso lo que necesito, pero entonces voy en esto como que, nada, está como toda mi cabeza, así. O sea, ahí son hartas más imágenes para abajo, así que si querían avanzando nomás, pero entonces, claro, muchas veces llega un encargo y independiente que el lugar puede cambiar y todo, también hay como ideas como ya, entre comillas, predefinidas, ¿cierto? Que después uno las tiene que mezclar como con todas esas variables y decir, ok, este es el proyecto. Pero de alguna forma como que en esta constante de dibujar, también como que tengo un set de colecciones de proyectos que no sé cuántos se irán a construir de ellos, pero de alguno ya se ha construido y ha pasado, de esas maquetas, por ejemplo, había una que eran 2 triángulos con un pliegue, con un suelo más suelto. Eso fue un dibujo que, claro, lo maqueteé y lo testé ahora para un proyecto que estoy empezando y lo empecé ahora y lo estoy testeando ahora, pero lo dibujé hace ya harto tiempo atrás. Entonces, eh, y de hecho, ni siquiera va a ser el proyecto que se va a construir, va a ser otro. Eh, y entonces va a volver a quedar ahí hasta quizás cuándo. ¿Ok?
es una agenda. Sí, bueno, en el último punto de los elementos hablo un poco de eso. Y, Siempre pero, cuaderno chico, ¿ah? siempre cuaderno chico. Sí, o sea, tengo algunos formatos más grandes, pero sí, porque es fácil, te lo metís en el bolsillo y no. Entonces, el mismo formato que ocupo para todo, ¿cachai? Entonces, es fácil de transportar y voy y cuando me compro varios y después sigo, ¿cachai? Entonces, y Este dibujo de aburrimiento. eso, sí. Igual, tengo, por ejemplo, un cuadro, yo no sé, Estás esperando, te están hablando y te empiezas a dibujar repeticiones. bueno, tengo un libro, o sea, una croquera un poco más grande, que es solo de dibujos de patrones, por ejemplo. Amigos, Y son cosas como, claro, voy probando patrones, 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 y ese es como solo patrones. Pero esta es como, es una esta, grilla, ¿ah? es una grilla, es un módulo, es un módulo. Sí, es un módulo, sí. Pero esta, por ejemplo, todas estas son las que yo uso en el día a día. Por eso acá aparecen obviamente muchos dibujos. Ahora están seleccionados que son como dibujos que yo buscaba de ciertos proyectos o ideas. Pero también todas las otras hojas entre medio están con muchas otras cosas, ¿cachai? O sea, no, de anotaciones, de lo que tengo que hacer en el día. Poco color usas, igual no usas tanto color. No, que soy bien fome, weón. No, como que me repito siempre los mismos colores, me visto siempre con los mismos colores, soy demasiado. Me encantaría innovar un poco más y siempre digo, ya, sabes que me voy a comprar una polera de otro color y llego y me termino comprando las mismas de siempre. Entonces, como que lo trato, lo intento, pero no me sale. Pero sí, hay como una línea de pantones de colores que me gusta harto, el azul, el rojo, bueno, el negro. He intentado con otros, como me estoy comprando lápices, de repente pruebo otros colores, algunas cosas funcionan mejor que otras, y, pero sí. El objeto. Y objeto, ya, yo creo que esta es la que más me costó, porque no sabía qué objeto, Ya. qué podía definir o entender como objeto. Eh, Busqué así desde hace poco, mi mamá me regaló así como un palo de hacha de Luma, de Chiloé, y había pensado en eso, decía, bueno, pero no la uso en nada. Y empecé a buscar ciertas definiciones y en una encontré como objeto aquello que sirve de materia o asunto al ejercicio de facultades mentales. Entonces dije, ya, bueno, mis croqueras, ¿cachai? Eh, y yo creo que sí, o sea, así como los lápices, y que tengo así muchos lápices, porque cada vez que voy a una librería me compro alguno, y tengo 10 portaminas, ¿cachai? De todos los tipos, espesores, así como están las croqueras, y está como y esto, claro, partió en la universidad, sin darme cuenta, empecé a ocupar un mismo formato. Después, cuando terminé la universidad, empecé con este formato de croquera. La otra era un poquito más grande. Eh, pero las tengo todas guardadas. Las tengo desde primer año. Tengo una cantidad de documentos porque yo soy como bien, no sé si disperso, pero sí, sí podría ser. O sea, como que en verdad yo lo que no anoto se me olvida. ¿Cachai? Entonces, eh, en verdad como hacer el ejercicio estoy pensando en algo, anotarlo, desde mañana tengo una reunión o doctor, o sea, si anoté una cosa y a las 10 de la mañana, yo sé que a las 10 de la mañana tengo algo, ¿cachai? Pero si no, chao, así como que se me olvida. Entonces, Como que hay lo un das proceso, más, sí, das y la acción. no, se da, entonces, en esa cosa como que le di el valor, bueno, primero como de bajar, de poder bajar eso que estoy pensando, pero también el valor de poder volver atrás en lo que alguna vez pensé.
y que de hecho la universidad lo ocupaba mucho eso y todo, y partió porque en un taller 3 nos hicieron dibujar, por ejemplo, el Neufer, o sea, o ciertas reglas o espacios del Neufer. Entonces los talleres que siguieron, y yo los dibujé, entonces iba a Neufer y en vez de comprarme el libro, dibujé esas cosas que me sirvieron para hacer los proyectos de ese taller, ¿cachai? Pero La después, distancia, las distancias máximas. O, claro, y está en dónde funcionaban las cosas, y después en otros talleres, a medida que avanzaba en la escuela, de repente, oye, ¿cuánto medía esta cuestión? Y me iba a esa croquera a mirar cuánto tenía que medir un espacio, porque no tenía el libro, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí fue como cuando empecé a entender ese valor de poder volver atrás, y claro, y hoy día hay tantos años, y tanto para allá, y ahí, el, sí, son todas esas, y que de alguna manera yo puedo agarrar una de hace 6 años, 7 años atrás, este formato lo partí el 2011, entonces, o sea, este formato, ¿cachai? Y de alguna manera poder volver, porque de repente me acuerdo y dije, ah, yo dibujé algo de esto. Y mi señora siempre me dice, así como, ¿por qué no, por ejemplo, en las reuniones con los clientes, ¿por qué no le mostré tus croquis? Tú pensáis así, ¿cachai? Y de hecho, a partir de eso fue como que empecé a agarrar en las croqueras y sacarle fotos y sacarle como una buena foto, que es un poco lo que vimos antes, de poder también revisar y documentar algo que está documentado, pero revisarlo y ver cómo lo ocupo, ¿cachai? En ese momento lo ocupé para una charla que me invitaron, pero he empezado también a reuniones, habían unos dibujos de que la casa se llamaba la Casa de los Límites Difusos, que le hice caso y dibujé todo, o sea, todo el proyecto, toda esa idea a mano, y las primeras, no sé, 10 diapositivas de la reunión, de la primera reunión, donde yo les presentaba como la idea del proyecto, antes de mostrarles la planta, cualquier cosa, les mostré los dibujos para tratar de explicar, mira, esto es lo que estoy pensando, y ahí esto se ve después así, en planta, en imágenes, lo que sea. Y de y hecho es mucho más después, claro para ellos. ¿ah? Es mucho más claro para el cliente eso, que le hable viendo los dibujos. O sea, 100%, ¿cachai? O sea, es como cuando uno pide hacer esquemas y cosas así, o sea, yo todas esas plantas como las que te mostré en la casa Pacman son plantas que por acá se entra, acá está el estacionamiento, este es el lugar, después aparece, ¿cachai? O sea, porque al final nosotros hablamos nuestro propio idioma, pero generalmente con la gente que trabajamos no son arquitectos, no hablan nuestro mismo idioma. Yo de hecho a los clientes no les muestro cortes del proyecto. Yo le muestro las plantas, les muestro imágenes, generalmente parto por imágenes y después me meto en las plantas. Las maquetas también ayudan bastante a eso. O sea, hoy día más temprano, esta maqueta, se la mostré la llevé a una reunión para un cliente, ¿cachai? Porque es mucho más fácil poder visualizarlo cuando no entiendes, o sea, nosotros estamos acostumbrados a mirar los planos, ¿cachai? Entender una planta, tú entiendes la espacialidad, un corte, tú de alguna manera logras armar ese espacio, pero entonces es como un recurso que claro, después Mauricio me decía, oye, ¿y me regalarías el dibujo? Así como, después como para tenerlo ahí en su casa, ¿cachai? No es que sean maravillas de dibujo, pero, Bueno, pero va en función del proyecto. la concepción de su casa o cómo él la ve. Sí, exacto. Y Entonces, así que estás todo el día dibujando y pensando. sí, sí. Sí, yo estoy Pensás, haciendo. el dibujo te ayuda a pensar o pensás dibujando. Sí, yo creo que son las dos. O sea, yo me acuerdo, esto obviamente partimos en primer año. Tuve un profesor que era Alfonso Noguera que nos hacía dibujar en exceso. O sea, era una cuestión que era, no sé, 400, 500 croquis a la semana. Era así como. Entonces todo era a través del dibujo. Y yo me acuerdo que cuando él explicaba un encargo, yo empezaba a dibujar al tiro lo que se me iba ocurriendo en función de lo que él le iba diciendo. Y después, mientras me iba camino a la casa, seguía dibujando como eso, tratando de bajar como de esas primeras ideas, como en caliente, ¿cierto? Y después llegaba y ya sabía más o menos lo que quería hacer. Entonces, siempre como que hay una retroalimentación
conmigo mismo yo siempre digo, yo hablo conmigo mismo todo el rato, así como que voy en el auto y yo creo que piensan que estoy loco, así porque es como que voy resolviendo el mundo que está hablando conmigo y yo creo que el dibujo tiene que ver un poco con eso, ¿cachai? Como de tratar de cantar eso que estáis pensando, ¿cachai? Y que muchas veces queda ahí como, y que probablemente, no sé, en 20 años más voy a mirar y voy a decir, mira, todo esto no pasó nada, ¿cachai? O sea, como fueron simplemente una idea. Y porque tampoco, ojalá llegaran millones de clientes y les pudiera hacer todas las ideas que tengo, pero no es la realidad tampoco. Y a su vez está el dibujo, o el dibujar es como la reafirmación de que lo puedo hacer. Si lo Sí. dibujo, puede ser. Yo, por ejemplo, siempre hago, o cuando estoy partiendo, por ejemplo, ya, hago un dibujo, digo, ok, tengo una idea, lo pruebo con la maqueta y digo, ok, funciona. O sea, o por lo menos es como, ok, ya, se ve bien, cuáles son más o menos las proporciones. Muchas veces maqueteo ni siquiera con reglas, sino que simplemente proporciones. Y después digo, ya, ese dibujo, le saco una foto, me lo mando por mail y subo la imagen, la imagen del dibujo que hice, la meto en AutoCAD, entonces redibujo la planta que dibujé en AutoCAD. ¿Okay? Y después empiezo a ver si caben las cosas y después digo ya, ok, funciona, agarro el modelo 3D, empiezo a ver, ya a ponerle a ciertas alturas para definir así, ya pasa o no paso. Así como en esas cosas, y más cuando trabajáis con planos, con ángulos, claro, que no pegarte el cabezazo es bien común, ¿cachai? Es como es parte del problema. Entonces, de alguna manera vais testeando hasta que la cuestión funciona y realmente no funciona. ¿Cachai? O sea, no, esta maqueta, ay, se cayó una. Ah, Este de aquí, claro, yo cuando lo pensé eran como dos piezas independientes que estaban conectadas por un suelo, pero después, en función del encargo, era como no, tienen que estar conectadas por un interior. Entonces empecé a tratar de resolver cómo los conectaba. Y en algún momento llegué a un modelo que efectivamente logré conectarlos, que eran eh, como a nivel de composición funcionaba, pero cuando le metí las medidas no me funcionaba. Y para que funcionara, se deformaba a tal punto que ya como que finalmente me di cuenta que estaba forzando más allá el ejercicio de lo que aguantaba. Entonces ahí fue como, obviamente ahí empiezan todos los conflictos internos, pero fue como, ok, tengo que cambiar, tengo que hacer otra cosa. Quizás voy a tratar de rescatar algunas ideas que tengo de eso, pero lo tengo que cambiar, no puedo seguir por ahí. Así que dibujar, hay que dibujar. Sí, hay que dibujar. Yo creo que sí, yo creo que puede ser, o sea, a mano siempre va a ser, pero no sé si siempre va a ser, eh, pero por lo menos a mí me funciona eso. ¿Ahí? El- Y después dibujar, hacer retratos, o eso no. No te puedes a no, una plaza a copiar, dibujar. yo creo que hace mucho tiempo como que en la universidad te mandaban a dibujar como lugares, ¿cierto? Eh, yo creo que, claro, en uno que otro viaje me he sentado un rato a dibujar, pero claro, cuando viajo me gusta más perderme por la ciudad que como que me aprendo la ciudad, los lugares que visito de otra forma. ¿Cachai? De hecho, siempre hago como, me meto a los planos y me aprendo la ciudad más o menos cuáles son las áreas, dónde están los lugares, trazo más o menos ciertos como puntos que me gustaría conocer y después me voy de alguna manera a la deriva, pero sabiendo que ya, para allá voy a encontrar más o menos tales cosas, pero si entre medio me pierdo, entonces no sé si me quedo sentado dibujando así como esa forma más romántica de la arquitectura, estos libros de viaje. Yo creo que muy pocas veces he hecho eso. No, Vaya, yo hago algo muy parecido. Estoy como un mes mirando el Google Map de dónde voy, tipo me marco todo lo que quiero ver y cuando viajo no veo nada del Google Map, nada. Estoy ahí y digo, ay, esto es como que... o sea, Pero yo me acuerdo.
hace un par de años fui a Nueva York y dije, ah, ya, aquí está mi hotel, que está en este lugar. Ya había ido a Nueva York, entonces más o menos me ubicaba, pero tampoco soy experto en la ciudad, ¿cachai? Entonces dije, ya, esto está acá, entonces, y me acordaba ya en el aeropuerto, te tomáis el tren, cuando el tren pasa y cruzáis el puente, ¿cachai? Que ya llegáis a la isla, entonces dije, ya, me bajo acá de la cuestión. Y de repente estaba allá, iba en el tren y me di cuenta que el celular no le había puesto una tarjeta, o sea, no podía llamar, no podía ver internet, no podía corroborar si me iba a bajar en la estación correcta ni nada. Y de repente me dije, ya, me voy a bajar en esta estación. Me bajé y fue como, bueno, ¿dónde estoy? Y dije, ya, sé que tengo que ir como para allá. Y estuve como, yo creo que como 2 horas caminando, iba caminando todo el rato tratando de identificar algo que había visto en ese Google Earth, así como recorriendo por las calles, y ocupo mucho el Street View como para ir mirando, y tengo como buena memoria fotográfica, entonces, y me acuerdo que de repente como que llegué y vi algo y dije, ya, parece que es por acá, y me metí por esa calle, y ya, y llegué. Y onda, me costó, ¿cachai? En un momento dije, chuta, y como, ¿qué hago? Pero igual es entretenido, encontráis cosas distintas cuando vais así, como que en tu fome es como subirse a un bus y que te lleven como a las atracciones turísticas, así como, y listo, y conocer la ciudad así, pero claro, hay algo interesante como en esa forma de entenderlo, por lo menos, pero Así que bueno, muchas gracias y nos veremos en cualquier momento con mejor voz. sí, pues oye, no, muchas gracias por la invitación, no nos veíamos hace tiempo, había pasado ya harto. Sí, los Así años. que, años, sí, sí, pasa volando. Así que no, te agradezco el espacio. Siempre lo digo, es como interesante porque uno tiene que recopilar cosas y pensar un poco en lo que está haciendo, porque uno como que, o sea, yo dije, nada, voy a ordenar para que no se vea tan desordenado. Bueno, ahí está todo así como está y es como uno va como maquinita todos los días avanzando y se pasa el tiempo y es como, es bueno poder también bajarlo y mirarlo con un poco más de detención. Así que bien, gracias, gracias, y qué bueno que igual lo hicimos. Se escuchó todo perfecto con afónico y todo. Ok, Así que bien. bueno, chao. Ya, pues, chao, que estés bien, cuídate.